Buenas tardes, vamos a abrir la Biblia en el Salmo 37 para tener nuestro estudio de la Sociedad Femenil Eunice de la Iglesia de Coyoacán. Salmo 37, hermanas. Y vamos a hacer una lectura, la lectura del versículo número 1 hasta el versículo número 17 solamente. Salmo 37, del versículo 1 al 37. Si usted ya lo tiene en sus manos, vamos a darle lectura. Usted ahí en su lugar, hermana, vamos a leer. Dice la palabra del Señor: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Vamos a orar, hermanas. Señor, te damos gracias por el día de hoy, por este salmo, Señor, que nos ayuda a nosotros a crecer nuestra confianza en ti, la fe que tú nos has dado, Señor. Oramos para que tú bendigas siempre, Señor, a nuestra vida, que tú bendigas tu palabra para nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo siempre nos ayude a encontrar, Señor, lo que nosotros debemos saber y sobre todo a poder aplicar estas verdades a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bueno, el Salmo 37 es un salmo, lo dice arriba, del rey David, y es un salmo en donde él está siendo perseguido, ¿verdad?, por los generales del rey Saúl. Es la historia, la vida del rey David se ha considerado siempre como una vida interesante, pues a pesar de los problemas que él siempre tuvo, a pesar de la persecución y de los pagos fuertes que el Señor hizo contra las recriminaciones que él pudo cometer, vemos a un hombre lleno de fe, lleno de esperanza y siempre confiando en el Señor. David es un hombre que es conforme al corazón de Dios. David es un hombre en el cual Dios habla de él muy bien. Le llama a su amigo, le llama que es de los reyes el mejor de los reyes. No permite que le construya un templo, ¿verdad?, por lo sanguinario que era este hombre, pero fue un hombre muy amado por el Señor. Fue un hombre que cometió pecados fuertes, todos los pecados son fuertes, y el Señor le ayudó, ¿verdad? El Señor lo restauró. ¿Tuvo una consecuencia este rey David? Claro que sí. Entonces, la vida yo menciono esto de las características de David, porque en los salmos, ¿verdad? No solo en los salmos, sino en varios libros de la palabra, encontramos un contraste entre el justo, entre el bueno y entre el impío o aquel que no hace la voluntad del Señor. Y los salmos es un reflejo de ello, ¿verdad?
generalmente en todos los salmos se habla de este contraste de entre aquel que hace la voluntad del Señor y aquel que no la cumple. Y aquí entonces vemos al rey David, que hubo en su vida, había una lucha muy fuerte, había una lucha por agradar al Señor. La vida que este hombre se encargó de ir construyendo poco a poco después del llamado del Señor fue interesante, ¿verdad? Porque después de ser un pastorcillo en donde él cuidaba animalitos, se convirtió en un pastor importante para Israel. Un pastor que ahora él cuidaba a hombres y mujeres. Y en las situaciones que él estuvo viviendo, en la vida que él tuvo que pasar en Israel como rey, pues tuvo problemas, tuvo situaciones que lo desviaron del camino momentáneamente. El adulterio que cometió con Betsabé, el asesinato que cometió con Urías, eso lo llevaron, ¿verdad?, a que el rey David se hiciera más sabio en sus decisiones. El rey David sabía de la soledad, el rey David sabía de la tristeza, cuando su hijo está enfermo, el hijo de Betsabé y de él está enfermo, y el rey David se postra delante del Señor y ora bastante, confía en Dios, pues. O sea, David es un hombre que confía plenamente en el Señor y que toda su vida de rey David está puesta en las manos del Señor, a pesar de que tenga enemigos, como lo dice todo el capítulo 37. Sabe que la vida consagrada le conviene al rey David porque a través de ella, a través de consagrarse más a Dios y de estar en el templo practicando todos los ejercicios espirituales que tiene que practicar el cristiano, aquel que está en una religión, eso le va a servir mucho para que su vida sea sumamente fortalecida por la esperanza que tiene en el Señor. Dice el Espíritu Santo, ¿verdad? No te impacientes a causa de los malignos. O sea, toda la palabra, toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Es escrita por el Espíritu Santo. Y entonces, en los momentos de impaciencia, en los momentos en los cuales tenemos aflicción y pues existen pruebas como las que tuvo este hombre David, el Señor nos dice, no te impacientes. No te impacientes a causa de los malignos. Y son sugerencias, ¿verdad?, muy importantes para el cristiano, porque a veces, no siempre, pero muchas veces como seres humanos, nos impacientamos ante situaciones fuertes que nos podemos encontrar en nuestra vida. Somos cristianos, hermanos, estamos en la iglesia, tenemos unos años o quizá toda la vida, han estado muchos de ustedes dentro de la iglesia, pero a pesar de esto, hay siempre gente que obstruye el camino, ¿verdad? Así que la Reina Valera titula al Salmo 37 como el camino de los malos. El camino de los malos es un camino no deseable para aquella persona que ama al Señor. El camino de los malos solamente son para aquellas personas que aborrecen a Dios, no para su pueblo. San Agustín, ahí después del año 1000, él escribe un libro, ¿verdad?, que se llama La ciudad de Dios. Y en este libro de la ciudad de Dios es una descripción en donde San Agustín dice que una ciudad la construyó Caín y otra ciudad la construyó Abel. Génesis 3:15 encontramos algo de ello, ¿verdad?, o mucho, en donde Dios hace esta separación entre la serpiente, que es Satanás, entre toda la descendencia de Satanás, y entre la mujer y toda la descendencia de la mujer, que es la iglesia. Así que hay siempre dos ciudades, hay siempre dos caminos para el que hace la voluntad del Señor y para aquel que aborrece a Dios. Y el camino de los malos entonces es siempre oscuro. El salmista también dice, ¿verdad? Él desea
Podemos pensar, ¿verdad?, que el salmista cuando escribe esta frase y él habla que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Esa frase que él escribe seguramente está pensando en el camino tormentoso, en el camino infractuoso, en el camino oscuro por el cual pasan todas las personas que aborrecen al Señor. Y entonces el salmista desea que la palabra de Dios le alumbre el camino oscuro, porque él también es un pecador que ha sido redimido, que ha sido comprado por la sangre de Jesucristo. Todos somos pecadores, hermanos. Todos merecíamos ir al infierno. Absolutamente todos merecíamos un castigo eterno, pero solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, es que podemos ver la luz en nuestra vida. Y entonces ahora nosotros, como el salmista lo menciona, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, podemos pensar exactamente lo mismo. Desear esta luz para nosotros, para que no transitemos el camino de los malvados. El versículo 3 son palabras importantes, ¿verdad? Dice, confía en Jehová. Y la confianza en Jehová es sumamente, pues, muy necesaria para el crecimiento del individuo, del cristiano, de la gente que está dentro de la iglesia. Si no hay confianza en el Señor, no puede haber absolutamente mucho avance en nuestra vida espiritual. A veces los psicólogos principalmente, ¿verdad?, en el área humana, de las disciplinas humanas, los psicólogos piden a sus pacientes que le tengan confianza, ¿verdad? Y les dicen, tenme confianza. Mira, a través de la confianza podemos tener un diálogo interesante, pero si no hay confianza, no puede haber ayuda. Esas más o menos palabras, ¿no?, que puede decir un psicólogo o un consejero, no precisamente un psicólogo, un consejero en la iglesia puede decir las mismas palabras. Mira, si está con un hermano o hermana que pide consejería, el hermano o la hermana por cualquier situación, el consejero le puede decir, mire, pues está bien, pero es importante que me tengas confianza. O a lo mejor no se lo dice, ¿verdad? Pero el consejero o el psicólogo o la gente que va a dar, va a aconsejar a alguien, hace lo posible para que la persona que viene a él le tenga confianza. A lo mejor no se lo dice con las palabras, tenme confianza, ¿verdad? Pero él hace todo lo posible para que la persona le tenga confianza. Entonces lo que estoy diciendo es que si no hay confianza, no puede haber una verdadera ayuda. El versículo 3 dice, confía en Jehová. A través de la oración, hermanos, nosotros podemos tener todo ese contacto con el Señor. ¿Qué es la oración? La oración es el diálogo interno con el Señor. ¿Cómo le habla el pecador a Dios? A través de la oración. ¿Cómo nos podemos comunicar con Dios? A través de la oración. ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? A través de la palabra, a través de la Biblia. Y en esta relación, ¿verdad?, de comunicación, porque el ser humano es un ser que se comunica. El ser humano está acostumbrado a comunicarse. El ser humano no puede vivir solo, no puede vivir aislado. Hay gente que lo hacen, ¿verdad?, pero no están satisfaciendo ese instinto social que todos tenemos. El hombre por naturaleza tiene que socializar con otras personas y a través de esta confianza que se tiene debe de haber siempre un diálogo lleno de suma confianza para que haya un buen resultado. Entonces la escritura es muy interesante, ¿verdad? Obviamente. Y si nos dice la palabra confía en Jehová, confía en Él. Es decir, cuando estés orando con el Señor, cuando estemos orando con el Señor, cuando estemos en la presencia de Dios, digo, no cuando muramos, ¿verdad?, sino cuando estemos delante de Él en este mundo y estemos haciendo oración, seamos sinceros con el Señor. Pero hermano, el Señor nos conoce, sabe exactamente nuestros pensamientos, nuestros deseos, intenciones. Así que si hay confianza de nosotros hacia Él, vamos a disfrutar más esta relación con Dios.
El cristianismo es, entre otras cosas, es sí una relación con Cristo, una relación con el líder del cristianismo, que es Jesucristo. Y esa relación se da a través de la oración. A veces cuando miramos el camino de los malos y nos angustiamos de que, de que no pasemos por ahí nosotros, ¿verdad? Y hacemos lo posible para evitar ese paso que es para personas que aborrecen al Señor. La palabra nos indica que nosotros confiemos en el Señor y que hagamos el bien. Eso es lo que dice este versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien. Y hay un resultado. O sea, el resultado de confiar en el Señor y de hacer el bien es que vas a habitar en la tierra y te apacentarás de la verdad. Eso es lo que menciona el versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Es decir, la verdad es lo que te hará descansar. Te apacentarás con la verdad, estarás junto con la verdad. Bueno, los cristianos leemos la verdad, porque la verdad es la Biblia, ¿verdad? Esto es la verdad. Y la leemos nosotros y creemos la verdad. Y lo que tenemos que hacer es hablar la verdad, practicar la verdad. Y esto obviamente nos va a beneficiar a nosotros. Primeramente porque estaremos seguros, conscientes de que somos el pueblo del Señor. Que de ambas ciudades, de las cuales las describía San Agustín, pertenecemos a la ciudad santa, a la ciudad de Dios. Y esto entonces es interesante, hermano. A través de toda la historia, mire cómo es que la iglesia ha escrito libros, ha plasmado pensamientos, en donde todos los pensamientos y los libros nos enfocan a buscar una ciudad celestial, a que nos encaminemos hacia la ciudad donde habita el Señor, para que allí moremos eternamente. Estamos en un tiempo, sí, difícil, hermanos, muy difícil por la enfermedad, en donde no sabemos, ¿verdad?, si alguien se va a contagiar o no, y lo que necesitamos es mucha confianza en el Señor, mucha confianza. El versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. A través de las situaciones difíciles que pasemos, la palabra del Señor nos dice que nos deleitemos en el Señor. Y de verdad es muy gozoso, hermanos, estar en cualquier lugar que estemos, en nuestro lugar preferido, en la casa, en una biblioteca, en la calle, no sé, en un campo, en un parque, en el templo, no lo sé. Y que estemos a solas con el Señor para platicar con Él y tener toda la confianza que debemos tener como si Él fuera nuestro consejero. Y es de verdad, se deleita uno estando con el Señor. Cuando uno viene después de estar cansado, de situaciones de cualquier tipo, negativas, que nos afectan, que no podemos estar tranquilos porque ya ocurrió tal o cual cosa, venimos al Señor en la oración, en la confianza que hay en Jehová, y eso nos hace sentir que habitamos en la tierra del Señor, en una tierra en donde fluye leche y miel, es decir, donde hay muchas bendiciones, y nos podemos sentir abrazados, acogidos por la verdad. Eso es lo que está hablando el versículo 4, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántas peticiones tenemos en nuestro corazón, hermano? Muchas peticiones tenemos. Como padres, oramos al Señor por nuestros hijos, para que les vaya bien, para que estén en la iglesia, para que sirvan dentro de la iglesia, para que se casen con hombres, con mujeres buenos. O sea, hay muchas peticiones. Pedimos al Señor por la sanidad del mundo, por la sanidad de los pastores, de los hermanos de la iglesia, de los hermanos ya de una edad avanzada. Y dice la Escritura, deleítate a sí mismo en Jehová
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Seguramente, hermano, usted, hermana, ha recibido usted alguna petición que le hizo al Señor y la ha recibido en su corazón. Y piense usted, recuerde cómo es que cuál ha sido el sentimiento que hemos tenido cuando Dios nos responde con un sí a nuestra oración. Es agradable. Le pidamos lo que le pidamos, salud, trabajo, bienestar, no sé, lo que sea. Y cuando vemos la respuesta por parte del Señor, eso nos beneficia grandemente, hermanos. Y nos podemos deleitar cuando Dios responde a nuestras oraciones. O cuando el Señor también nos responde que no, algo que nosotros deseábamos que Él nos dijera que sí. Nos duele quizá y no estemos de acuerdo por un instante, pero si buscamos la voluntad del Señor y le pedimos que nos ayude a entender cuál es su voluntad, hermano, eso es lo que nos hace crecer dentro de la iglesia, con la confianza que le tengamos en el Señor. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. A veces, hermanos, no sabemos qué camino tomar en el trabajo, no sabemos qué camino tomar en la escuela, ante alguna decisión importante que tengamos en la casa. A veces no sabemos qué camino tomar y la Escritura nos habla, nos dice el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino, encomienda a Jehová tu camino. Si no sabes cuál es el camino que debes tomar, o lo sabes, pero de todas formas tú se lo quieres encomendar al Señor, el versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Pero hay un resultado de esto, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado? Dice al final del versículo 5, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Es decir, el Señor actuará. El Señor sí sabe cuál es el camino que tú y que yo no lo sabemos. Y Él entonces va a obrar. Es interesante, hermanos, cómo es que la vida del rey David, a pesar de que fue marcada, ya lo comenté al inicio, de que fue marcada por la adversidad, por el dolor, por el sufrimiento, a pesar de esa vida tan desagradable que Dios le permitió vivir a su siervo David, él fue un hombre recompensado por el Señor. Toda la descendencia del rey David fueron reyes que sirvieron al Señor. Su hijo Salomón le construyó el templo más hermoso, y no solamente él le construyó el templo más hermoso, sino vino uno más interesante, más importante que David y que Salomón, y que él no construyó un templo, sino que su cuerpo era el templo del Señor, nuestro Señor Jesucristo, que también descendía de la tribu de David. Dice la carta a los Hebreos que en Él, en Jesucristo, encontramos nuestro tabernáculo verdadero, el tabernáculo final. Nuestro descanso final lo encontramos solamente en Jesús. Vayamos a Él y en Él confiemos siempre, esperando que Él nos dé los resultados siempre positivos para nuestra vida, y que la confianza que tengamos en Jehová, la confianza que tengamos en Jesucristo, esté siempre presente en nuestras vidas, y a través de ella, de la confianza que tengamos, el Señor va a actuar para nuestra vida y nos va a bendecir siempre. Hermano, hermana, usted lo dice, ¿verdad? Este versículo. Si usted tiene una petición en su corazón, si usted tiene que pedirle al Señor, háblele al Señor, porque Él concederá las peticiones de su corazón. Él cumple las peticiones del corazón del hombre y de la mujer que son justos. Así que nos importa a nosotros, ¿verdad? Que nos ayude la palabra, la Biblia, que nos ayude el Espíritu Santo, porque son los únicos que nos pueden ayudar a que nos convirtamos en hombres y mujeres justos. Y si ya lo somos, pues que continuemos siendo así, para que el Señor siempre siga obrando, y Él hará, dice la palabra. Confía en el Señor y Él hará, Él hará,
Él hará que sea usted feliz, Él hará que cumpla sus propósitos, Él hará que su hijo regrese a casa, Él hará que su esposo sane, Él hará que su hija tenga un trabajo, no lo sé. Pero Dios cumplirá las peticiones de nuestro corazón. Eso es una seguridad y una promesa en la cual debemos confiar. Sea cual sea la petición que tenga, hermana, póngala en la voluntad del Señor, póngala en oración y el Señor hará. Vamos a hacer una oración para terminar, hermanos. Padre, te damos gracias, gracias porque permites que leamos tu palabra, Señor, y que confiadamente volteemos a ella, Señor, para saber que tú estás siempre al pendiente de tu pueblo, Señor. Gracias porque nos has escogido como iglesia y está delante de ti, Señor, todas estas peticiones que tenemos. Tú las conoces, Señor, escucha a cada una de las hermanas, a cada uno de los hermanos que estamos en este estudio, Señor, y que estamos y que ponemos delante de ti, Señor, las peticiones que hay en nuestro corazón. Oramos para que tú nos respondas y que nos des siempre la capacidad para entender cuál es tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.